¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y bueno, como lo anunciamos el día de hoy, tenemos un tema interesante acerca de testamentos. ¿Qué tan importante es que ustedes realicen su testamento para que puedan dejar alguna seguridad pues, a sus seres queridos y a la familia? Y para ello, el día de hoy hemos invitado a una abogada y notario. Ella es Nuestra invitada del día de hoy es Andrea Terán, quien es abogado y notario público en Alberta. Andrea se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Calgary en el 2013 y actualmente trabaja para una firma Wills and States. Y con esto le doy la más cordial bienvenida a Andrea. Andrea, Muy muchísimas buenas gracias por noches. aceptar esta invitación. Bienvenida. Muy buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias a ti por permitirme participar a través de tu medio y poderme comunicar con tantos latinos aquí en Canadá. Bienvenidos todos eh, y espero poder ayudarles en todas sus preguntas del día de hoy. Muchísimas gracias, Andrea, y bueno, gracias nuevamente por atender esta invitación. ¿Te parece que comenzamos con la entrevista? Y quisiera hacerte la primera pregunta, que es, eh, ¿por qué es importante realizar o hacer un testamento? Ok, Héctor, mira, para muchas familias la razón por la cual me visitan mis clientes es primeramente porque tenemos hijos menores de edad. Esa es una de las razones más importantes para nosotros hacer un testamento, pero no es la única razón. También, si tenemos, por ejemplo, propiedades en Alberta, es importante que se distribuya acorde a nuestros derechos y a nuestros deseos. ¿Me estás escuchando bien, Héctor? Sí, 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 Perfecto. sí. Ok, ¿Estamos? está bien. Solo chequeando el sonido. Sí, sí, sí. Ok, primeramente, si no dejamos testamento, nuestra propiedad es distribuida de acuerdo a la ley, la cual muchas veces no es lo más favorable para nuestra familia. Adicionalmente, si deseamos dejar algún tipo de regalo para organizaciones de caridad, esto no está permitido dentro de la ley si no dejamos un testamento o para favorecer a algún familiar, por ejemplo. Existen ahorita muchas familias que tienen hijos que son básicamente lo que se llama un stepdaughter o un stepson, que no necesariamente son línea directa de la persona que fallece, pero tú los quieres como hijos, por ejemplo. Y estas son personas que no estarían reconocidas directamente a menos que haya habido una relación. Igualmente, hoy en día han habido otros cambios en la ley. Por ejemplo, si tú realizaste un testamento estando casado y te divorcias, esto afecta tu testamento anterior, revocando a la expareja como beneficiario y también como ejecutor de tu testamento. Entonces estaríamos necesitando un nuevo testamento y si tuviéramos una pareja de common law que no está dentro de los parámetros de la pareja adulta interdependiente, la pareja del common law no está reconocida de la ley a menos que hayan tenido una continuidad de 3 años, haya un hijo o haya algún contrato. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, pero es bien importante, por todas estas razones, tener un testamento. Excelente. No, muy bien. ¿Qué es lo que se necesita para poder Ujú. hacer un testamento? Mira, lo primero que se necesita es que nosotros tengamos la capacidad mental, ¿ok? ¿Qué significa esto? Cuando se llega a una determinada edad, el abogado necesitaría, por ejemplo, una carta de un doctor donde se establezca que esta persona tiene capacidad. Nosotros estamos capacitados legalmente, pero no en la parte médica para determinar si esta persona tiene capacidad. Entonces, número uno es tener capacidad mental, pero también que seas mayor de edad. En nuestra provincia, Alberta, se es mayor de edad a los 18 años. Entonces, a partir de esa edad, tú podrías tener un testamento. Pero, ¿qué pasa con el menor de edad que tiene hijos, por ejemplo? Entonces, bueno, el menor de edad puede hacer testamento siempre y cuando esté permitido por la corte o esté Ajá. participando en la Fuerza Armada o militar
pero también adicionalmente si tiene una pareja estable, es decir, una pareja adulta interdependiente o si está casado. ¿Ok? Esto sería básicamente lo que necesitarías para realizar un documento. Ahora, al momento de realizar el documento también existe ¿qué debo pensar? ¿Ok? Esto es una pregunta que siempre surge cuando hablo con mis clientes. Lo primero que debes pensar para organizarte, si tienes los requisitos para hacer un testamento, es, si tengo hijos menores, ¿quién será mi guardián en caso de que yo falte? ¿Ok? Siempre vamos a nombrar un ejecutor de nuestro testamento. El ejecutor puede también ser la persona que maneje nuestra herencia para los hijos si ellos todavía no son mayores de edad para adquirir la herencia. También debemos determinar, por ejemplo, a qué edad queremos que nuestros beneficiarios reciban, ¿ok? Como te dije, si no dejamos testamento, por ejemplo, nuestros hijos reciben automáticamente a los 18 años. Pero a los 18 años en Canadá todavía se está en el colegio, ¿ok? Todavía una persona de 18 años quizás no haya llegado a la madurez necesaria para recibir una herencia. Entonces, cuando yo preparo mi testamento, yo le pregunto a mi cliente, ¿qué edad tienen tus hijos? Si tu hijo tiene de 1 a 6, incluso de 1 a 10 años, normalmente colocamos que sea 18 años. Pero yo le digo a mi cliente, lo debemos cambiar. Cuando el niño esté cerca de la mayoría, lo cambiamos para que esta persona realmente pueda aprovechar al máximo su herencia y tenga una capacidad para manejar la parte financiera. Recomiendo a mis clientes utilizar el 50% a los 21 y el 50% a los 25. O si ya tenemos hijos mayores, entonces recomendamos a los 25 años el 50% y a los 30 el otro 25%. Entonces estas serían cosas que, obviamente, decisiones de pareja que tenemos que pensar. ¿Ok? ¿Y quiénes serán nuestros beneficiarios? Eso también es otra pregunta que tenemos que pensar al momento de hacer nuestro testamento. Andrea, ¿qué sucede si alguien muere sin haber realizado un testamento? Esa es una pregunta que muchas personas tienen y pues es bastante importante. Claro, es crucial, ¿ok? Lo primero que sucede es, bueno, si tenemos hijos menores de edad, el juez va a escoger un guardián, ¿ok? Ahora, ¿cómo el juez escoge ese guardián? Si no existe ningún tipo de aplicación, es decir, si ninguna persona se ha ofrecido en ser el guardián de tus hijos y ambos padres han fallecido, entonces básicamente la corte normalmente le da la tutela al Estado, quien luego coloca a sus hijos en familias. Se llama básicamente lo que es el cuidado foster, ¿ok? El foster care. Una vez que los menores de edad han estado establecidos dentro de la familia del foster care, si algún familiar, por ejemplo, viniera y pidiera la custodia de los hijos, el juez analiza en esa oportunidad si debe entonces retirar estos niños que ya están establecidos en una casa, ¿ok? Si los debe retirar y colocar al cuidado de un familiar, por ejemplo. En muchas ocasiones, si el niño no ha tenido contacto con ese familiar, que lamentablemente es nuestro caso porque nosotros somos inmigrantes, muchas veces nuestra familia no tiene contacto con nuestros hijos. Si el juez decidiera que es en el mejor interés del hijo que éste se quede en la familia foster, esa persona sería el guardián de tu hijo, básicamente, ¿ok? Por otra parte, si fallecemos sin testamento y una persona querida quiere hacer esta aplicación es costosa, complicada y a largo plazo, ¿ok? ¿Qué más sucede si no tenemos testamento? Otro de los problemas que tenemos y que nos vamos a encontrar es que hay una distribución de nuestros bienes de acuerdo a la ley. La ley que rige en Alberta básicamente nos dice, si no dejamos hijos, todo va a la esposa o a la pareja adulta interdependiente. Sin embargo, si dejamos hijos pero no son hijos comunes, entonces se distribuye
los primeros $150,000 o el 50% de la herencia, lo que sea, y luego se distribuye el resto entre los hijos. Uno de los problemas es que quizás esos hijos que le estemos dejando el otro 50% no sean mayores de edad. Si no son mayores de edad, ¿qué sucede? Pasa que esto va a ir a las manos del trustee y el trustee va a administrar estos bienes, ¿ok? Por un tiempo determinado, quizás no de la mejor manera o de la manera que nosotros hubiéramos querido. Adicionalmente, si nuestros hijos son mayores de edad, entonces ellos van a recibir la herencia completa. Y como ya dijimos, quizás no es lo más conveniente, sobre todo cuando estamos hablando de una herencia sustancial. No queremos que un joven no utilice los recursos de la manera adecuada. A todos nos gustaría proteger a nuestros hijos para que fueran a la universidad, etcétera. Esos son nuestros planes para ellos, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo mencionar? Lo que te mencioné antes. Si tú falleces y no tienes, no eres una pareja adulta interdependiente, pero tienes una relación de common law o unión libre, lo único que no ha tenido la estabilidad completa para pertenecer al rango legal de pareja adulta interdependiente, esa persona no hereda. Entonces, muchas veces nosotros tenemos parejas que realmente quisiéramos dejarles nuestra herencia y estas personas no van a ser reconocidas por la ley. Esos serían algunos de los problemas que podríamos estar hablando al momento de no dejar herencia, ¿ok? Excelente. Adicionalmente, algo que pasa para nosotros inmigrantes es que cuando se nombra un ejecutor, que el juez nombrará un ejecutor que administre nuestros bienes, ese ejecutor le van a pagar. ¿Ok? Cuando nosotros dejamos testamento, nosotros nombramos a un ejecutor que por lo general es nuestro esposo, familiar o un amigo cercano. Esa persona que es el ejecutor no cobra. Sin embargo, si fallecemos sin testamento, el ejecutor que es nombrado por el juez cobra de nuestra herencia. Entonces, eso es algo también que quizás no es algo que queremos nosotros. Exacto. Adicionalmente, ellos tienen que buscar los beneficiarios y quizás no saben dónde está, qué pasa si no los consiguen. Tienen 2 años para buscarlos, después de eso pasan a las manos del gobierno por 10 años y si no ha conseguido pariente en 10 años, entonces forma parte de la propiedad del gobierno. Se va automáticamente al gobierno. Mira qué interesante. Pasa una cantidad de años, pero sí, al final, y recuerda, una de las cosas importantes es que la parte testamentaria no tiene que ver con la parte de inmigración. Yo no trabajo con la parte de inmigración, sin embargo. Qué bueno que tocas ese punto, porque ese punto es importante. Claro, porque si tú dejas, por ejemplo, si no dejas a nadie, no dejas, obviamente no dejas un testamento, tu hermano o tu hermana no puede venir, no está automáticamente, no tiene un derecho de entrada a Canadá simplemente porque necesita ir a un funeral o porque necesita entender un asunto. Entonces es bien importante que nosotros los inmigrantes nos eduquemos con abogados al momento de preparar nuestros deseos testamentarios. Excelente. Bueno, quiero darle las gracias a todos nuestros amigos que se han estado conectando y que han estado siguiendo esta transmisión en vivo desde que empezamos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en los comentarios. Aquí estamos viendo los comentarios y los estamos haciendo highlight para poder ver sus comentarios. Muchísimas gracias. Y para los que se acaban de conectar, estamos platicando con la licenciada Andrea Terán. Andrea Terán, quien es abogado y notario público en Alberta. Andrea se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Calgary en el 2013 y actualmente trabaja para la firma Wills & States. Entonces, bienvenidos los que se están conectando y si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en los comentarios. Andrea, quiero preguntarte otra cosa. Para la realización de este testamento, de cualquier testamento, ¿es necesario contratar los servicios de un abogado o no? Te comento, hay 3 maneras de hacer un testamento, ¿ok? La primera es hacer un testamento totalmente a mano. La segunda es comprar un kit testamentario en los registros.
Y la tercera es utilizar a un abogado. Las fallas que se vienen presentando al momento de que la persona realice tu testamento a manos, normalmente es que la persona no conoce la terminología y se utiliza la terminología incorrectamente. El testamento está incompleto. Una persona más redactó el testamento y no la persona misma. O puede ser que esté parte escrita a mano y otra parte escrita a computadora, etcétera, lo cual realmente invalida el testamento. Lo más importante de esto es que hay muchas incongruencias, hay muchas dudas. Con la parte del kit testamentario, una cosa que tenemos que señalar es que normalmente estos kits no vienen preparados con la ley actual de la provincia. Muchos de estos kits que tú consigues, por ejemplo, en internet también, vienen de leyes americanas. Leyes que vienen de Estados Unidos y de provincias de Estados Unidos, que no aplican a Canadá y no aplican a Alberta. Estos son unos problemas. Otros problemas que se ven en los kits es que estos kits no ofrecen instrucciones apropiadas de cómo se debe rellenar y tampoco dice cómo deben cumplirse las formalidades. Entonces muchas veces las formalidades no se cumplen, lo cual hace que este sea inválido. Los problemas de estos dos documentos o el problema mayor es que pueden atraer el litigio. El litigio es un proceso costoso, un proceso largo, que va a pagar la herencia o lo que se le dice en inglés el estate. Si alguno de los beneficiarios comienza a impugnar algún tipo de testamento, es tu herencia, tu patrimonio, quien paga a los abogados para defenderlo. Entonces, realmente los costos del litigio son altísimos comparados a la inversión pequeña que se hace cuando hacemos un testamento con abogado. El abogado no solamente conoce la terminología y las formalidades, también te escucha. El abogado te da lo que es un consejo legal en tu situación. Entonces, bueno, siempre es la recomendación de todos nosotros utilizar la asistencia de algún abogado. Mira, por aquí Víctor Hugo nos pregunta qué costo, eh, eh, perdón, sí, dice, ¿qué costo promedio tiene la elaboración del testamento por medio del abogado? Víctor, muchas gracias por esa pregunta. Te puedo decir que existen distintos paquetes. El paquete que a mí más me gusta es el paquete que se hace en pareja, un paquete que contiene 6 documentos, que son 2 testamentos, 2 Enduring Power of Attorney y 2 Personal Directive. Estos documentos adicionales que son básicamente unos poderes que se dejan a un familiar o amigo en caso de incapacidad mental o física. Es importante saber que en nuestros países, nuestros padres, nosotros podemos tomar decisiones por nuestros hijos, por nuestros esposos, en caso de que estas personas hayan quedado en una incapacidad. Aquí no. Si tú no tienes esta documentación o estos poderes pequeños, como yo les digo, realmente necesitas ir a la corte y tomar tiempo. Entonces, realmente este es el paquete que me gusta y tiene un costo de $7.50 más taxes y algunas copias, ¿ok? Pero es un excelente paquete. Estamos hablando de 6 documentos que realmente te ahorrarían una cantidad increíble al momento de necesitarlos. Claro, claro que sí, claro que sí. Tenemos otra pregunta de Rafa Oro. Mira, nos pregunta, ¿qué hacer para incluir a mi hermano o hermana que no viven en Canadá para hacerse cargo de mi hijo en caso de ser necesario? Ok, te comento que eso es algo que nos pasa muchísimo. Como comenté al principio, que las leyes testamentarias no están relacionadas con inmigración. Inmigración es una política gubernamental. Básicamente, el gobierno decide quién puede entrar o salir del país. No lo decide una persona. No porque yo deje un testamento y coloque a mi hermana como guardián, mi hermana automáticamente va a poder venir. Yo aconsejo que si vamos a dejar a un familiar que no viva en Canadá, que esta persona tenga
una manera de venir a Canadá de ser necesario, es decir, que tenga las visas necesarias, etcétera, que tenga de alguna manera acceso también al sistema, porque va a necesitar un abogado, ¿ok? El problema de nombrar a una persona que no está en Canadá es que lamentablemente si ambos fallecieran, madre y padre, en ese tiempo, mientras que tu hermana viniese a Canadá, ¿con quién se van a quedar los hijos? Si no hemos nombrado a una persona en Canadá, entonces básicamente ellos van al sistema. ¿Y qué pasa? Que estando dentro del sistema, el gobierno toma la decisión de si es recomendable que se queden estos hijos dentro del sistema o dárselos a un familiar. Y adicionalmente, si no vive en Canadá, el gobierno va a también tomar en consideración qué es el mejor beneficio del niño, mudarse de Canadá. ¿Ese es el mejor beneficio? Son cosas que realmente va a tener que considerar un juez. Sí, oye, eso es algo muy importante que también te quería preguntar, porque una de las preguntas que nos hace, que nos han hecho muchos amigos, mucha gente, muchos seguidores es, ¿qué pasa si ambos padres, en el caso de que haya menores de edad, me estoy refiriendo a este caso en particular, Claro. sí, cuando hay menores de edad, eh, en ocasiones los dos padres salen de viaje o andan, no sé, y llegan a faltar, se accidentan, lo que tú quieras, pero no hay un testamento. Entonces, ¿qué pasa con los menores de edad cuando no dejaste dicho quién necesita hacerse cargo de ellos? Bueno, básicamente lo que venimos hablando. Si no se ha establecido quién será el tutor, el gobierno asigna un tutor. El gobierno permite que familiares y amigos apliquen. Sin embargo, para que esta persona aplique, necesita un abogado. O lo más seguro es que necesite un abogado y quizás esta persona que necesita aplicar no tenga los recursos económicos. Quizás más grave aún, no conozca el idioma y no se pueda comunicar. Exacto. O quizás más aún no sepa cómo comenzar y deja pasar años. Si deja pasar años sin acceso a, por ejemplo, una abuelita, ¿ok? Vamos a suponer que la abuelita quisiera tomar cargo de sus nietos, ¿ok? Pero la abuelita dejó pasar el tiempo, no sabía cómo hacerlo, no conocía el idioma, etcétera. Quizás sea muy tarde cuando esta abuelita aplique para que le den custodia. Mira, tenemos otra pregunta aquí de Andrés Eloy Terán. Mira, se pide igual que tú. Bueno, nos pregunta, ¿el testamento, perdón, me perdí. ¿Puede el testamento ser redactado en español? Siempre el testamento o documentación se puede redactar en español. El problema que vamos a tener no es el idioma. El problema que tenemos es en dónde se va a realizar el procedimiento de probate. ¿Ok? Si el documento se va a realizar para tener efecto en Alberta, ¿ok? Nosotros lo hacemos en inglés, porque la corte lo va a mirar en inglés, lo va a interpretar. Ahora, ¿qué se hace si una persona no habla inglés? ¿O qué hago yo si una persona no habla inglés y no puede entender el testamento? Número uno, lo puedo traducir, ¿ok? Yo lo puedo traducir y explicarlo antes de la firma. Lo segundo que puede hacer esta persona si necesitara llevar este testamento a otro país es, una vez en inglés, traducirlo. Pero si estamos en Canadá, no es puede o no puede ser, es el deber ser que se utilice el lenguaje oficial del país, ¿ok? En el lugar donde va a regir, para que sea realmente efectivo. Entonces nosotros normalmente lo que hacemos, como te digo, está redactado en inglés. Yo hablo perfectamente el español, tengo una conversación con mi cliente, revisamos todos los términos, estamos de acuerdo, me aseguro que mi cliente entienda y lo firmamos. Una vez, si ellos lo necesitarían en español, ellos lo traducen. Muy bien. Mira, tenemos aquí a Mayil Sánchez. Nos pregunta, de no contarse con los recursos económicos para elaborar el testamento con un abogado, el documento que se elabore se debe solamente tramitar ante notario o implica más trámites. Normalmente, como te digo, implica más trámites. Tienes que tener algún tipo de testigos. Lo importante de estos testigos es que en caso de impugnar
el testamento, a veces el testigo también forma clave, porque muchas de las razones por las cuales se impugna el testamento es porque no se sabe si la persona tuvo capacidad mental o no. Como te digo, eso forma parte de los kits, ¿ok? Los kits testamentarios, ellos te dicen que tú lo puedes hacer a través de un notario. Excelente. Sí. Tengo una pregunta y ¿qué pasa? Bueno, la primera pregunta la pregunta que te quiero hacer, Andrea, es, estas leyes varían de provincia en provincia. Esto es provincial, ¿es correcto? Cierto. No sé si haya, bueno, ¿qué pasaría en este sentido si yo, por decir, hice un testamento en Alberta, pero muero, por decir, en Quebec o en Ontario? Okay. El testamento tiene que ser leído bajo la ley de Alberta, o hay alguna diferencia en ese sentido? Realmente lo que importa es en dónde esté tu residencia y tus bienes. ¿Okay? Cuando se elabora un testamento en Alberta, junto con un abogado, el abogado asegura que éste tenga las formalidades necesarias para ser válido en Alberta. Okay. Y seguirá siendo válido en Alberta si cumple estas formalidades, no importa de dónde fallezca la persona. Ahora, algo interesante, hay dos cosas interesantes en este punto. La primera es, ¿qué pasa si yo me mudo de provincia? ¿Okay? No es que fallezca en otra provincia, pero me mude de provincia y no tenga ningún tipo de propiedad Buen restante punto, en sí. la provincia de Alberta. Por ejemplo, es allí realmente donde se presentan los problemas. No es en donde fallezca, es en donde resida y en donde tenga mis bienes. Entonces, lo que recomendamos, ¿ok? Es que si tú estás establecido en una provincia y tienes la mayoría de tus bienes en esa provincia, se haga un testamento dentro de la provincia. ¿Ok? Okay. Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa interesante es, bueno, tengo propiedades en varias provincias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mi recomendación? En donde se tenga la mayoría de las propiedades, hacer el testamento. ¿Y qué va a pasar con ese testamento? Ese testamento, luego del fallecimiento, va a tener que ser introducido en la corte y se hace un proceso que se llama probate. Una Okay. vez que se termine ese proceso, la corte me da un certificado o en inglés un grant of probate. Con ese certificado, el ejecutor puede luego pedir como una reválida de ese certificado en otra provincia. Eso se llama resealing y es un proceso que se permite. Entonces, no sé si ves la diferencia. Una es, si me mudo de provincia, Exacto. sí, haz otro testamento. Si tengo propiedades en distintas provincias, haz el testamento en la provincia donde tenga la mayoría de mi propiedad. Y si fallezco en una provincia, pero resido en otra donde tengo mis propiedades y allí fue donde hice mi testamento, no importa, porque el proceso de probate se hará en esa provincia. No sé Oh, si tendrás alguna pregunta, no sé si me expliqué no, bien. no, claro que sí, claro que sí. Una cosa es que te mudes de provincia a que fallezcas en una provincia donde no es. Sí, sí. Total. No sé. Para nuestros amigos, si tienen alguna otra pregunta, háganlo saber en los comentarios. Le Perfecto. estamos dando seguimiento a los comentarios y pues aprovechemos que tenemos aquí a la licenciada, que es la que... Claro, por supuesto. Mientras más Y preguntas, mejor. exacto. El problema, ¿sabes cuál es, Andrea? Que nosotros como latinos no tenemos la cultura de, del testamento. Somos un poco, bueno, no sé qué término utilizar, pero no tenemos esa cultura de hacer el testamento, quizá porque creemos que nunca nos va a pasar o que siempre vamos a estar ahí, ¿no? Pero es un tema importante, es algo muy importante. Mira, aquí nos pregunta... Dianis Reyes dice, ¿hay algunos beneficios del gobierno de aseguradoras para las familias que realizan este papeleo con abogados y pagan ese fee? No que yo sepa.
no estoy enterada. Normalmente el gobierno asiste a las personas que tienen pocos recursos o recursos limitados. Sin embargo, entiendo que son para casos precedentes, por ejemplo, demandas, etcétera. Pero invito a que si consiguen alguna respuesta contraria a esta, por favor, infórmenme porque me encantaría referir a alguno de mis clientes también. Para nuestros amigos, al final del video vamos a poner los datos de la abogada, su número de teléfono y dónde puedan localizarla para cualquier pregunta que por ahí se les haya escapado o si quieren contactarla directamente para preguntas posteriores, pues aquí nos haga el favor de atender a sus llamadas o sus inquietudes que tengan. Por supuesto, muchas Mira, gracias. nos pregunta igual Dianis Reyes, nos pregunta, ¿cuál es el nombre en inglés en inglés a las familias o personas que se quedarían con los niños dentro de Canadá mientras llegan los familiares de fuera por ellos? Ok, el término legal es guardian, ok, se escribe como, es un guardián, se escribe igual, solo tiene una pronunciación distinta. Y las familias como tal, que normalmente tienen a tus hijos, es lo que se llama el foster care. ¿Ok? Ok. Ok. Tenemos otra preguntita aquí que estoy viendo de Mayil Sánchez Silva. Dice, al cambiar de estado civil, ¿se debe cambiar todo el testamento o se puede agregar un anexo con la información que incluya los cambios que esto conlleva? Excelente pregunta. Muy buena Realmente, pregunta, sí, exacto. es excelente pregunta porque habla sobre la modificación de un testamento. Algo importante que debemos saber es que una vez hecho el testamento, tú puedes hacer otro y ir revocando o modificando el testamento. Mi consejo es que si el testamento se ha modificado, disculpa, No te preocupes. Tómate se ha tu tiempo. modificado más de una vez, que se haga un nuevo testamento, ya que puede traer confusiones, básicamente. Ahora, para la primera vez, si solamente vamos a reemplazar al ex, ¿okay? A la ex pareja, Ajá. podemos hacer un codicil, ¿ok? Eso es básicamente lo que se llama un documento anexo, que también debe tener las formalidades de un testamento, ¿ok? Pero sí, es permitido. Muy bien. Espero que que hayas contestado que se haya despejado la duda que tenía Mayil Sánchez. Hay una pregunta que es un poco complicada, quiero Ajá. pensar, porque muchos de nosotros, muchos latinos, hacen testamentos en su país de origen, en Salvador, Argentina, Chile, Colombia, Uh-huh. y vienen a Canadá. Entonces, mi pregunta es, ¿ese testamento que hicimos en nuestro país de origen es válido en Canadá? ¿O qué es lo que se tiene que hacer para que se pueda validar, perdón, en caso de que no? Héctor, te comento que, como comentábamos al principio, la ley es dependiendo de la provincia. En la provincia de Alberta se ha ratificado una convención internacional de 1973, ¿okay? Una convención para la unificación de formalidades en testamentos internacionales. De acuerdo a nuestra ley Ajá. provincial de testamentos y sucesiones, los testamentos internacionales hechos en conformidad con esta convención serían válidos en Alberta. Sin embargo, los requisitos formales incluyen que haya una persona que esté autorizada para firmar testamentos internacionales. En Alberta, la persona autorizada para firmar este tipo de documentos es un abogado. Adicionalmente, uno de los problemas grandes que va a tener esta convención es que no está ratificada por muchos países. Incluso Okay. existen provincias en Canadá que no ratificaron esta convención.
Entonces vamos a tener otra vez problemas de validez y problemas de litigio al traer un testamento de otro país. Mi consejo es que si se puede hacer la inversión, se revisite el testamento y se haga uno en la provincia donde estén los bienes mayoritarios. Porque el costo del litigio Ajá. es súper alto. Las, el abogado cobra por hora. En cambio, Ok. un paquete testamentario sana la salud, es mucho más económico y tú estás seguro de que vale. O, de otra manera, tú tendrías entonces que probar que este testamento internacional ha satisfecho las formalidades de la convención. Mira, tenemos otra pregunta de Rafa Oro. Nos pregunta, si tengo un testamento en mi país de origen y otro en Canadá, y es aquí donde ocurren los eventos, ¿cuál testamento se impone y si es posible que exista interacción o acuerdo entre gobiernos? Bueno, primero que todo acabamos de hablar de esta convención. ¿Ok? Podría suceder que alguno de estos testamentos sea un testamento internacional. El testamento normalmente va a tener, el testamento que va a tener efecto va a ser el último testamento, a menos que se establezca dentro de los testamentos que este es un testamento que solo rige, por ejemplo, para Alberta, y ¿Sí? el otro testamento diría el testamento rige para mis bienes en mi país de origen. ¿Ok? Pero dos testamentos a la vez no van a interactuar. En Canadá va a tener validez el testamento canadiense a menos que el otro testamento sea un testamento posterior y satisface las formalidades de ser un testamento internacional. Mi recomendación es que si deseas hacer dos testamentos, se realice uno en cada país, pero dentro de los testamentos se coloque que es un testamento solo que aplica dentro de la provincia o dentro del país de origen. Y entonces de esa manera el ejecutor sabe, existe este testamento y de acuerdo a este testamento se distribuyen estos bienes, etcétera. Sin embargo, en el caso de que se pueda evitar tener un solo testamento, es lo más recomendable para que no haya disputa de cuál testamento se escribió primero o después y para que no haya problema de interpretación, que es lo que queremos evitar, el litigio. Exacto, el litigio que es costoso. Sí, Excelente. señor. Y no Mira, solamente costoso, también es un proceso complicado y largo. de por sí las cuestiones legales son tediosas y largas, cualquiera que sea, no quiero imaginarme. Pero bueno, mira, María Eugenia Parra Osorio nos pregunta, ¿un acuerdo prenupcial rige como testamento si la pareja muere? No estoy segura que entienda la pregunta. Lo voy a tratar de... Ok, te lo repito, dice, un acuerdo prenupcial, Cierto. quiero pensar que no es un Sí, yo no estoy matrimonio. segura que estemos utilizando el término adecuado. Sí, yo Sí, estoy leyendo la pregunta. ok, Eh, el acuerdo prenupcial normalmente ajá, solo lidia con bienes. ¿Ok? ¿Qué significa? Bienes antes de casarme y durante el matrimonio y luego en la separación. Significa que si yo me caso con un acuerdo prenupcial, yo estoy determinando que los bienes que estén a mi nombre son míos después de un divorcio. Pero ¿qué pasa si no me divorcio y fallezco? El acuerdo prenupcial no necesariamente rige, ¿se anula? a menos que se coloque dentro de este acuerdo prenupcial que las partes no están obligadas a dejarse Ah, regalos ok. entre ambos, pero depende muy bien de cómo se redactó. No quiero decir que todo acuerdo prenupcial, ¿ok? Tendríamos que revisar qué tipo de cláusulas se establecen para esto. Obviamente cada caso es particular y Sí, claro. tiene su particularidad, vaya la redundancia, y se debe analizar como tal. Quiero pensar, ¿es cierto?
Sí, por supuesto. Y como te digo, un contrato, todos podemos hacer un contrato. No sé qué tan amplio y específico ha sido ese contrato. Entonces, en todo caso, se debería de revisar el contrato para dar una respuesta más específica. Sería Andrea, mi consejo. sí. Bueno, ya nos dijiste que estas leyes son provinciales, pero mi pregunta es, ¿todas las provincias manejan más o menos el mismo estándar de cuestiones legales? Claro, obviamente me imagino que debe haber modificaciones que varían de provincia en provincia, pero mi pregunta es que si es más o menos similar el modo de actuar de los testamentos en todo Canadá. Sí, normalmente debería ser algo muy parecido. Los procesos seguramente van a ser distintos en la distribución. Por ejemplo, si Alberta ha decidido que se distribuyan los bienes de una manera, no necesariamente eso es lo mismo en Ontario. Igualmente, los procedimientos de probate, que es lo que se hace después del fallecimiento, son procedimientos distintos de cada provincia. La terminología siempre va a ser muy similar y obviamente que siempre va a existir un ejecutor, un beneficiario, unos regalos, etcétera, y unas formalidades. Pero cuáles sean esas formalidades y quiénes van a ser esos beneficiarios y cómo se van a distribuir esos bienes es algo que va a determinar la provincia. Mira, nos llega otra pregunta de Mayil Sánchez Silva y nos pregunta, dice, si uno de los cónyuges tiene hijos en su país de origen, ¿pueden impugnar el testamento hecho en Canadá? Muy interesante, muy buena la pregunta. Claro, todos los beneficiarios o posibles beneficiarios pueden impugnar, incluso cualquier persona puede impugnar un testamento, ¿ok? Y se puede realizar por muchas razones, porque haya ambigüedad, porque no haya existido voluntad de la persona de realizar este testamento, es decir, que la persona ha sido motivada por otra o engañada, etcétera, o eh, si hay ambigüedad, todas las personas pueden impugnar. Ahora, este hijo que está fuera del país, etcétera, tendría que venir y hacer una aplicación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado con nosotros y han estado siguiendo esta transmisión en vivo. Gracias a los que han estado comentando, a nuestros amigos que han estado preguntando. Y bueno, Andrea, no sé si quieras tú agregar algo que se te haya ido por ahí o si quieras adherir algo como comentario final. Bueno, algo que podría agregar, que no es una pregunta que surge mucho, pero forma parte de mi explicación con mis clientes, es que es importante saber que el testamento que se debe introducir en la corte es un testamento original. Yo doy el testamento, me quedo con una copia, pero la corte no aceptaría esa copia a menos que haya uno de los testigos actúe y verifique esa copia. Entonces, realmente importante es que si se puede tener nuestro testamento original en un safety box, eso sería realmente lo más recomendable. Otra cosa que yo siempre le pido a la persona es, Ajá. cuando se va a nombrar el guardián, es importante que se tenga esta conversación con el guardián, porque tú nombres a una persona como guardián de tus hijos en un documento que es totalmente privado, que ellos no han visto, no quiere decir que esta persona luego va a tener que aceptar y ser el guardián. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Al momento de nosotros entablar una relación con el cliente, yo le digo, hablaste con el guardián o posible guardián. El guardián entiende las responsabilidades. Entonces, da la oportunidad al guardián de decidir si quiere ser un guardián o no, porque una vez que tú fallezcas, la persona es la que decide. No porque nombres un guardián es automático. No, la persona decide si quiere ser guardián o no al momento del fallecimiento. Entonces es importante tener estas conversaciones, lo mismo con el ejecutor. Adicionalmente, este guardián y el ejecutor de tu testamento no tienen
por qué saber el contenido de tu testamento, pero sí tienen que saber dos cosas. Uno, que existe un testamento para que lo busquen. Y número dos, dónde se encuentra guardado ese testamento. Eso es bien importante, porque si yo tengo un testamento pero no le dije a nadie, Exacto, no sabes dónde está, no sabes qué es lo que dice, ¿qué exacto, ¿no? pasa? No, entonces, exactamente. Entonces se va como si no existiera testamento porque la persona dice, mira, no tengo testamento. Entonces, bueno, esas serían mis recomendaciones, siempre informar y tener una comunicación abierta, ¿ok? Y obviamente sí, yo tengo la ventaja de que Ajá. cuando ofrezco mi paquete de pareja, tengo la ventaja en que tengo a la pareja frente de mí. Y normalmente el ejecutor de nuestro testamento, el primer ejecutor nombrado en nuestro testamento es nuestra pareja. Yo tengo la oportunidad de decirle a ellos y explicarles cuáles son sus responsabilidades. Luego nombramos un alternativo. Eso sería mi segunda recomendación. Nombre un alternativo para ejecutor, un alternativo para guardián. ¿Por qué? Vamos a suponer que nombremos a nuestro hijo mayor como guardián de nuestro hijo menor. Ajá. Sin embargo, padre, madre e hijo mayor estaban en el carro al momento del accidente. Buen Y punto. no nombramos un alternativo. ¿Ok? Entonces es bien importante que a pesar de que sí tenemos nuestro hijo mayor, que es nuestro guardián, ¿a quién más podemos nombrar? ¿Ok? Sí se ha tenido esa conversación. Yo creo que eso sería algo que no estuvo presente dentro de la conversación, pero que realmente agrega valor a nuestra Claro, por conversación. supuesto. Y es importantísimo porque nadie pensamos, digo, hay muchas cuestiones que no abordamos, pero bueno, Claro. se nos salieron de las manos. Andrea, me asalta una pregunta y voy a tomar ventaja de que estás aquí antes de Por favor. despedirnos. No es relacionado con los testamentos. Mucha gente me pregunta acerca de las cartas, no sé qué nombre tengan, por eso te lo pregunto. Cuando una persona viaja o cuando un padre viaja sin el padre o la madre, viaja solo Sí, con el hijo menor o los hijos por menores, supuesto. necesita una carta notariada. ¿Cómo se Cierto. llama esa carta y dónde pueden hacerlo y qué costo tiene? Mira, la carta se llama, en inglés, se Ajá, llama Consent Travel Letter. Existe una que se utiliza mucho dentro de mi clientela, que es una carta recomendada por el gobierno de Alberta. Se puede buscar en Google. ok, Y está en formato Word y también en formato PDF. Es recomendable que esta carta esté notariada. A mis clientes nosotros cobramos, dependiendo de la cantidad de documentos notariados, si es una carta eh, de consentimiento para viaje a menor, que esa sería la carta en español, serían 35. ¿Ok? Yo atiendo normalmente el mismo día y realmente es algo muy fácil. La carta tiene que venir preparada por el cliente. La carta tiene que venir preparada con los nombres como aparecen en el pasaporte o los pasaportes. ok. Pasaporte de mamá, pasaporte de papá, pasaporte de hijos. He tenido casos específicos de personas, este es un permiso de salida, el que te estoy diciendo es un permiso de salida de Canadá. Ahora, ¿qué pasa? Porque me sucede también, ¿qué Ajá. pasa cuando estando en Chile quieren ir a Colombia o al revés, etcétera? O sea, que ya no están dentro del país de Canadá donde van a salir, sino que quieren salir de otro país para entrar a otro país. Entonces, normalmente cada país tiene su precedente. El precedente que yo te hablé al principio es el Ajá. precedente que se usa de salida de Canadá. Pero he tenido otros clientes de salida de Chile, por ejemplo, y existe un precedente específico. Normalmente mis clientes, cuando ellos van a viajar internamente, yo les recomiendo que hablen con el consulado, si existiera, o la embajada correspondiente a su país, para que pregunten qué documentación necesitan para salir de ese país, ya que obviamente el papá no se va a trasladar a Colombia para Exacto. firmar un permiso en Colombia. Pero ¿qué podemos hacer? Yo le digo,
consiga el precedente que se utiliza en Colombia y usted viene, me ve, lo firmamos y su esposa se puede llevar ese documento ya firmado, porque lo importante es que esté firmado por un notario. Muchas veces el proceso tiene un proceso adicional dependiendo del país, que ustedes tendrían que averiguar dependiendo del país, y es que muchas veces piden que entonces se certifique la firma del notario, y por esa parte sería un paso extra que ustedes tuvieran que realizar. Excelente información, Andrea. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Yo creo que nuestros amigos y todos nosotros nos hemos llevado una información súper valiosa que muchos teníamos ese tipo de dudas y bueno, qué bueno que nos has despejado a esas dudas y bueno, no queda más que agradecerte la atención que has tenido con nosotros, con este canal, con un servidor, Héctor Chaparro. Te agradezco mucho y a todos nuestros amigos también que se unieron a este enlace en vivo. Muchísimas gracias, los seguidores, a todos los que nos escribieron. Y bueno, no se les olvide, amigos, pulgares arriba, darnos like, compartir el video para que más gente pueda estar enterada y pueda tener acceso a esta información. Andrea, muchísimas gracias. Y yo creo que vamos a estar molestándote con otros temas referentes legales. Encantada. Si es que no tienes ningún inconveniente. No, siempre a la orden. Muchísimas gracias a todos los participantes. Excelente pregunta. Por favor, si tienen todavía preguntas donde no fui tan clara, agradezco si los colocan en los comentarios. Y bueno, en los próximos días espero poder atender algunos de esos comentarios de la mejor manera posible. Igualmente estoy a la orden para esto y otros temas. Soy notaria. Trabajo en distintas áreas legales, no solamente en la parte testamentaria, pero si quieren conocer más de mí, estoy segura que me contactarán. Gracias nuevamente, Héctor, por esta entrevista maravillosa. Y me encanta que estés conectado con tu público latino y que realmente quieras asistirlo. Gracias. Muchísimas gracias y amigos, no se olviden que vamos a poner los datos de la licenciada para que ustedes se puedan contactar con ella si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Andrea, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes, que pasen una bonita noche y recuerden que cada miércoles estamos teniendo transmisiones en vivo, así que estén pendientes porque el próximo miércoles tenemos también un tema súper interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una bonita noche. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego.